Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. Hace mucho me están diciendo, Tommy, ¿cuándo vas a subir más videos hablando de planificación, mostrando preparaciones reales de tus atletas? Así que ahora no te traigo ni una ni dos, sino 3 preparaciones que hicimos con 3 atletas diferentes, completamente opuestas y que todas dieron buenos resultados, y te voy a explicar cada una. Así que vamos con ello. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de 2 preparaciones de RM y una preparación de resistencia. Primero que nada vamos a empezar con la de Juan Couceiro, que es la que más se parece o con la que más utilizamos mi sistema base, así como lo tengo ya previamente armado y estructurado. Así que les voy a mostrar. Después del torneo del Nacional de RM de marzo de este mismo año, Juan había competido en Classic sacando marcas de 22 kilos en dominadas, haciendo un tercer intento con 27, intento nulo, y 62 kilos en fondos en la categoría de menos 66 kilos, pero siendo un atleta que pesa 60 kilos redondo generalmente, hasta 61. Técnicamente estamos hablando de un atleta menos 59. Hicimos esta preparación para la Southside, en la cual hicimos un bloque de readaptación a las altas repeticiones, que esto lo voy a pasar muy rápidamente. Básicamente empezamos con periodos de volumen y un día adaptando las altas repeticiones, en los fondos directamente el volumen. Después hicimos una intensificación, empezando ya con las top set y back off. Y después hicimos las top set y back off con pesos similares a los de la compe. Este bloque y este se parecían bastante en ese sentido. Si querés verlos bien, pausa el video y analiza todo lo que quieras. Pero ahora esto no es lo que nos quiero meter hoy, sino que quiero llegar acá. Luego de esto estuvimos 3 meses en la preparación para el torneo de la Southside en resistencia. Y después ya teníamos 13 semanas para llegar a el Alpha Dark Cup. Y esa es la preparación que vamos a desentrañar en este momento. Es una preparación básica al estilo TLB que tiene 3 bloques. Bloque de volumen, bloque de intensificación y bloque de picking. Y te voy a mostrar cómo hicimos cada uno y qué cambios tuvimos que hacer. En el bloque de volumen empezamos con frecuencia 2 de cada movimiento, que es una frecuencia que a mí me suele gustar bastante, sobre todo si el atleta no tiene mucho tiempo. Juan entrena 4 veces a la semana. ¿Me gustaría meterle frecuencia 3 de pull? Posiblemente. ¿Tenemos tiempo? No, porque ya está metiendo frecuencia 2 de muscle up. Y no me gusta combinar tantos ejercicios. En la dominada primaria fuimos un 5x4 desde el 80 al 90%. Vos me vas a decir, Tommy, un 5x4 al 90% es una asquerosidad. Completamente. Pero esto también lo hice teniendo en cuenta los resultados del bloque de resistencia y de lo que compitió él en resistencia, ya que compitió con 16 kilos. Para este punto, él ya había mejorado su capacidad de trabajo a repeticiones en las dominadas. Y esto, el objetivo de estos bloques es trasladar esa mejora a la fuerza máxima. Los 3 meses de preparación de resistencia prácticamente los podemos considerar un bloque de hipertrofia, porque estuvo durante 3 meses trabajando a altas repeticiones con altas intensidades en los básicos de competición. En el día secundario pasamos al bloque de pull-up, ya que él es un atleta lento al que le cuesta mucho clavar en la parte alta, entonces nos pareció la mejor opción. Un 4x4 escalándolo de a poquito. En los fondos hicimos un 2x4 de 25 y un 4x4 que fuimos hasta 40 kilos, subiendo más o menos hasta un 80%. El día secundario, fondo con pausa, 5x3, casi con la misma carga. Me gusta mucho a veces en sentadillas y en fondos usar la misma carga en ambos días, día primario y secundario, pero con diferentes tipos de trabajo o diferentes variantes. En este caso, el día secundario era un poquitito más liviano que el día primario. En sentadillas, una acumulación clásica, 5x5 y pause con un 5x3. Las variantes con pausa no me gusta pasarme de 4 repeticiones. En las variantes con tempo no me gusta pasarme de 3 repeticiones, porque ya va a ser un tiempo en tensión bastante más elevado en la serie. Y en este caso empezamos a trabajar el muscle up, movimiento que él no tenía, que le salía muy esporádicamente y con bandas elásticas, con frecuencia 2. Un día primario en el cual hacíamos un 3x1 pesado, buscando empezar a hacer con una banda fina o sin banda, incluso los primeros muscle ups. Y un día secundario más de volumen en un 5x2 en el que estuvimos con banda. Como podemos ver acá, en las observaciones podemos ver que se sintió mejor con una frecuencia 1 de muscle up, ya que un día no pudo entrenar y me dijo, la verdad Tommy, me viene mucho mejor hacer muscle up una vez a la semana, me recupero más, así que lo aplicamos en el siguiente bloque. Y la sentadilla con pausa tuvo una intensidad muy similar todas las semanas, lo que me dice que se adaptó bien a estas cargas y a este tipo de trabajo. Así que ya sabemos que en un futuro, cuando querramos meter un bloque de volumen, podemos ir con esto e incluso subir un poquito más las cargas de trabajo. Bloque de intensificación, si no sabes lo que es, tengo un archivo en el cual explico mucho lo que es y te comparo varios bloques de intensificación, así que manda un mensaje por Instagram con la palabra intensificación y te lo paso gratis. En este bloque ya empezamos a usar top sets y back off. En este ya estamos buscando cargas interesantes, ya que estamos hablando de 27,5 kilos, que es un peso que había fallado previamente en competición. Hace ya, cuando fue esto, empezó el 11 del 8, o sea que habían pasado 5 meses y había fallado a una repetición, y estamos buscando un 1x3, lo cual se logró. En este bloque el objetivo era hacer una progresión lineal. En la semana 3 tuvimos que hacer una bajada para volver a subir
subir en la semana 4, ya que esta semana lo había cargado bastante. Día secundario seguimos con la pull locked, pero ahora bajamos el volumen. Pasamos de un 4x4 a un 3x3, pero la anterior terminó con 15 kilos y acá empezamos con 10 hasta 17. Bajamos el volumen y aumentamos de a poquito la carga. En fondos, como este atleta ya había reportado que en los periodos muy pesados se carga más fácil, no utilizamos topset y back off, sino que utilizamos series rampa, en las cuales hicimos 3x3, pero subiendo la carga gradualmente. Esta también tuvo muy buenos resultados. En sentadilla fuimos por RP, ya que no estamos acostumbrados a tocar cargas muy altas, entonces lo regulamos en ese sentido y le bajamos carga muy similar a lo que vamos a hacer más adelante con las dominadas. Y en sentadilla secundaria un 4x4, no, con sentadilla de competición. Acá ya sacamos un poquito las variantes, aumentamos un poco la especificidad y bajamos a frecuencia 1 de muscle up, lo cual dio bastante buenos resultados. En el picking, el último bloque, en este caso ya automáticamente dejamos solo movimientos de competición, se van todas las variantes. Los días secundarios pasan a ser progresión inversa, fíjense que va bajando la carga semana a semana. Pasamos de 40 a 35, de 17 a 10, de 80 a 70. Esto es algo que me gusta mucho hacer en los picking. Bajo la carga del día secundario mientras aumento la del día primario. Y en los días primarios lo que hicimos fue una subida lineal en dominadas, que acá tuvimos que ondular en la semana 3. Sabemos entonces que este atleta a la tercera semana de carga conviene bajar la carga, ya sabemos para la próxima preparación. En los fondos fueron muy bien y en la sentadilla también. Acá en la sentadilla me reportó en la semana 4 que estaba teniendo algunas molestias en el autor, con lo que decidimos esta última sentadilla no hacerla y en el tapering hacerlo muy poco agresivo. Resultados: muscle up con 2,5 kilos, cuando antes no tenía muscle up sin peso, válido en competición. Dominada con 32,5 kilos, válida en competición, sumando 7 kilos oficiales a ese movimiento. Fondo con 72,5 kilos, siendo el fondo de su categoría más pesado de todo el torneo y sumando 10 kilos. Sentadilla con 100 kilos. Esto fue una mejora increíble en tan solo 8 meses, si no me equivoco, 7, 8 meses. No, 6 meses, una cosa así. Fueron 6 meses porque fueron 2 preparaciones de 3 bloques de hipertrofia, o de resistencia mejor dicho, pero que generan hipertrofia, y 3 bloques de fuerza al puro estilo de TLB. Todas estas cosas que ya aprendimos las vamos a aplicar en los siguientes bloques. En los próximos vamos a hacer el pico de intensidad a la tercera semana o vamos a ondular directamente desde la semana 1. En el próximo bloque vamos a bajar la frecuencia del muscle desde el momento 1. En el próximo bloque vamos a tener más cuidado con la subida en la sentadilla y en los fondos. Y esto es lo que vamos aprendiendo de las preparaciones. Como pueden ver, fue una subida muy gradual y en el último periodo bajamos. Este atleta terminó segundo en su categoría y terminó siendo el fondo más pesado al lado de otro atleta que ya tiene mucho más recorrido y es uno de los mejores del país. Así que hubo mucha mejora por parte de Juan. Vamos con el segundo ahora. Ahora vamos con la preparación de Maxi González. En este caso estábamos más complicados, estábamos contra reloj. Este es un atleta que me llegó a mí y a los 2 meses, tuvimos 2-3 meses, la competición de Azul, su primer competencia de RM, en la cual no tuvimos los resultados que esperábamos, tiene un poquito menos de lo esperado, pero se fue muy contento y se terminó llevando el primer lugar de su categoría. 8 o 9 semanas después ya teníamos el Alpha Dark Cup, teníamos 2 meses y acá teníamos 2 opciones. Siguiendo mi sistema tradicional hubiéramos metido o volumen y picking o intensificación y picking. En la anterior preparación nos habíamos dado cuenta que nos habíamos quedado cortos de exposiciones pesadas, ya que había hecho tiradas en singles 3 semanas antes del torneo y esto no había sido suficiente. Entonces teníamos que exponerlo a singles un poco más seguido o a series intensas más seguido. El problema es que si hubiéramos hecho desde ya intensificación y picking, posiblemente como venía de una competencia, en 8 semanas se iba a terminar quemando antes de tiempo. Y también pensé en hacer una sobrecarga por RP estático de RP 8 semana a semana y llevándolo a poco, pero esto iba a ser muy impredecible, ya que no iba a saber en qué punto iba a encontrar el time to peak de las 9 semanas, tal vez lo encontraba en la semana 5 y teníamos que estirar ese estado de forma durante 4 semanas, lo cual es muy complicado. Entonces decidimos hacer lo siguiente: hicimos un bloque de volumen y un bloque de picking, pero en el bloque de volumen fue un bloque de volumen muy específico y utilizamos las ondulaciones para hacer esto a nuestro favor, y ahora te muestro cómo lo hicimos. Acá podemos ver otro ejemplo de una preparación. Tuvimos ondulaciones en la semana A, en la cual hacíamos top sets y back off de los movimientos de competición, y en la semana B hacíamos series de acumulación de volumen. Este fue el periodo de acumulación específica. En este caso hicimos primero al 80% un 1x3 y después back off. Uno de los problemas que tenía Maxi es que tiene una dominada muy abierta y muy lenta. Esto le perjudicaba para validar repeticiones. Entonces en esta preparación le dimos mucha énfasis al trabajo de velocidad, al trabajo de potencia. De esta forma teníamos semanas pesadas en las cuales tocábamos top set y semanas de acumulación, pero la semana de acumulación era un 6x3 al 70%, siempre buscando velocidad. Y también teníamos en el día
día secundario dominadas explosivas, enfatizando más todavía en esa búsqueda de velocidad. Semana 1 al 61%, que fue el 6x1, del 75 al 75%, y acá del 67 al 70. Fuimos escalando de a poquito. En los fondos hicimos también algo parecido. Hicimos el día 1 un 1x6 y después un 5x5, bastante volumen de trabajo, siempre trabajando a el 75 y 70%. La semana siguiente un 4x4, la semana siguiente volvemos a la semana A, un 1x5 y después un 4x4. Fíjense cómo va bajando el volumen, pero la carga va aumentando de a 5% semana a semana. Entonces lo que logramos fue un 3x3 con 50 kilos, que es un récord de volumen, ya que él nunca había hecho esto con esta carga. Mejoró mucho su técnica y al estar exponiéndose a cargas relativamente altas de manera consecutiva, mejoró mucho su confianza al enfrentarse a este tipo de cargas. En el día secundario, como ya saben que me gusta mucho esta variante, fondo con pausa 4x4, que esto lo llevamos de manera lineal, 32, 35, 37, fuimos desde un 72 hasta un 80% del RM, aumentando 2,5% semana a semana de manera lineal. En la sentadilla veníamos trabajando, pero no veníamos trabajando de manera pesada. Yo no sabía su RM real. Entonces lo que hicimos fue en las semanas pesadas hacer top sets por RPE. La primera semana fue más complicado porque no estaba acostumbrado y se reguló mal, ya que me había dicho que con 70 kilos le habría costado un RPE 6 y la top set a 3 me la hizo con 75, cosa que claramente es imposible, pero lo fue regulando con el tiempo. La sentadilla a tiempo que le pusimos fue 3-0X, baja lento, no hace pausa y sube rápido. Esto porque Maxi tenía la costumbre de bajar muy rápido y desarmarse en la postura. Entonces fue una variante muy específica que buscamos mejorar en la técnica. Y en los Muscle Up lo que hicimos fue un día de acumulación y un día de intensidad. En las primeras 4 semanas apostamos obviamente más al volumen, haciendo 2x2 y después 2x3 para ir acumulando repeticiones. El Muscle Up es un ejercicio que Maxi no se había sacado hace poco, ya lo tenía, pero lo tenía sucio y a veces salía, a veces no. De esta manera lo fuimos exponiendo cada vez más para afinar esa técnica. Esto fue la acumulación de este periodo. En el periodo de sobrecarga o el periodo de picking, lo que hicimos ya fue irnos a RPE. ¿Por qué a RPE? Porque en este mes de acumulación había mejorado bastante. Entonces yo los picking, cuando el atleta mejora mucho, prefiero hacerlos por RPE que hacer números con cuentas que tienen más margen de error para mi gusto. Estuvimos por el RPE, se fue autorregulando. Ya desde la semana 1 empezó a mover unas marcas increíbles, que eran las mismas marcas que había movido en competición un mes antes, pero con mucha más técnica, mucha más confianza, mucha más velocidad, y lo cual fue una mejora bastante grande. En sentadilla y en dominadas hicimos técnicas bastante similares de trabajo. En las dominadas seguimos manteniendo el trabajo de la high pull para enfatizar en la potencia. Siempre fue el objetivo de esta preparación llegar a ser más rápidos a contrarreloj para tener una mejor dominada y un mejor muscle up. En el muscle up lo que hicimos fue empezar a integrar en las semanas pesadas el máximo diario, que si no saben lo que es, en otro momento les explico bien, pero básicamente es una forma de buscar el máximo peso que puedas mover ese día, pero sin hype, sin pasarse de rosca. Una especie de intento de RM, pero tranquilo, ya que esto, porque es sin hype, ¿qué afecta esto? Lo que hace cuando estamos muy pasados de rosca, estamos gritando, estamos saltando, que terminás la repetición y querés romper algo, eso hace que el sistema nervioso se fatigue mucho. Entonces hay que tener cuidado de regular ese sentido. Resultados de esta preparación: de apenas poder hacer muscle, 5 kilos válidos en competición. La dominada llegamos a meter 32 kilos y medio, que era un peso que había fallado 2 veces en la anterior competencia hace un mes, y esta vuelta, si no me equivoco, llegó a meter 35 kilos válidos o 37. Después en el fondo llegamos a meter 75 kilos, si no me equivoco, peso que había fallado en la anterior competición, 72 o 75, ahora no tengo bien los números a mano. Y en sentadilla logramos pasar los 100 kilos cuando apenas empezamos. Los 80 ya los movía bastante mal técnicamente. La preparación fue muy a contrarreloj, pero hubo mucha mejora porque lo que hicimos fue dar bastante en el clavo y ondular muy bien, llevar las ondulaciones para que él pueda exponerse a cargas altas sin fatigarse de más en el principio. Además del hecho de que Max hizo todo lo que estuvo en su poder para poder recuperarse bien y llegar bien a todas y cada una de las sesiones de entrenamiento. Incluso siendo una persona que practica deporte de contacto y tuvo competiciones de este tipo de deportes en el medio de la preparación. Y por último vamos con la preparación para resistencia, la preparación de Ale Vera. Esta preparación, este es un atleta que lleva bastante tiempo conmigo y estuvimos probando diferentes cosas, pero nada resultaba del todo, hasta que probamos esto. El bloque
un solo bloque es todo esto, más largo que tuve que hacer hasta la fecha. 15 semanas de planificación. Lo llevamos por oleadas, no por ondulaciones. Las oleadas es cuando se replica el sistema cada 3 semanas. En este caso, la semana 1 hicimos las tomas de marca, que es la top set con las back-off. En este caso podemos ir viendo cómo fueron escalando las repeticiones de cada movimiento. En la semana 2 fue la semana de descarga, por decirlo de alguna manera, al volumen, donde hacíamos menos repeticiones, que en el caso de las dominadas fue un 3x10, y la semana 3 fue la semana de adaptación inversa a las repeticiones, que significa una pirámide en la cual yo quería que este atleta se adapte a los rangos de 16 repeticiones, ya que nuestro objetivo era llegar con este número de repeticiones a la competición. El bloque lo fuimos llevando así, semana A, B y C, y después volvemos a empezar con la semana A un poquito más pesado. Como pueden ver, la sobrecarga fue muy gradualmente realizada. Las primeras 9 semanas fueron de acumulación. Recién en la semana 9 empezó a sentir un poco de fatiga. Entonces ya sabemos que este tipo de acumulaciones con este tipo de cargas las tolera hasta 9 semanas. Luego, en las últimas 3 semanas tuvimos una competencia, el regional de Chascomús, en la cual quedó segundo. En las últimas 3 semanas, en la oleada 4, tuvimos una especie de picking en la cual bajamos la intensidad gradualmente para llegar a la competencia de Chascomús, en la cual quedó tercero, logrando 11 muscle ups, 14 dominadas con 24 kilos y 33 fondos con 32 kilos. Con mucho margen para los fondos, ya que tuvo muy poco tiempo para activación y no llegó a calentar bien el día de la competencia, y con una cantidad increíble de muscle ups, ya que lo máximo que había hecho en entrenamiento habían sido 6 o 7. Y las dominadas, que era un ejercicio en el cual veníamos estancados hace casi un año, logramos generar una muy buena mejora, no solo en fuerza sino también en técnica, ya que ganó mucha más fluidez y estabilidad en este movimiento. Ahora mismo nos encontramos haciendo la oleada 5, en la cual hacemos otra subida y bajada de carga muy gradual para llegar al Rampage, que es aproximadamente en 2-3 semanas, el 1 y 2 de noviembre de este mismo año. Así que si vas a ir, posiblemente nos encontremos ahí. Esa fue una explicación muy resumida y rápida de 3 preparaciones de 3 atletas míos, que los 3 lograron muy buenos resultados. ¿Cómo llegamos a cada una de estas? Nos tuvimos que adaptar a las situaciones y a lo que respondía el cuerpo del atleta. En el caso de Juan, es una preparación básica con la que ya vengo trabajando hace un tiempo y que es mi estructura base, la que suelo usar con los atletas nuevos, sobre todo cuando no los conozco y tengo que tantear y probar diferentes cosas. Como pueden ver, pudimos hacer muchas observaciones y este análisis nos va a servir para aplicarlo en futuras preparaciones de la mejor manera posible. En el caso de Maxi, tuvimos un contrarreloj, ya que teníamos solamente 2 meses de una competencia a la otra para mejorar su fuerza, su técnica y su velocidad. Ese tipo de preparación fue una cosa que se me ocurrió para ponerlos por encima y no tener que usar intensidades altas cada semana. Y en el caso de Ale, estuvimos probando diferentes sistemas durante casi un año hasta poder pegar con la tecla. Esta es la individualización. La rutina se va haciendo, o la planificación se va haciendo cada vez más personalizada cuanto más tiempo llevas con la persona, porque más conoces su perfil como atleta, más conoces sus capacidades de trabajo, más conoces sus fortalezas, sus debilidades, su sobrecarga, cómo responde su cuerpo. Con los primeros atletas que tengo, cuando llega un atleta nuevo, el primer mes, 2 meses, les doy una estructura básica que a grandes rasgos suele ser similar para todos, ya que muchas veces vienen y no me traen nada de información porque no la tienen o porque simplemente no sabían ni siquiera qué medir: volumen, intensidad, sobrecarga, frecuencia. Hay gente que no sabe medir estas cosas y no sabe que son importantes. Entonces, lo más importante es probar diferentes estructuras, anotar los resultados y ver qué funciona mejor para cada una. No todos los caminos llevan a Roma, pero no hay una sola forma de llegar. Si tenés alguna consulta de planificación, déjamela en los comentarios. Entra en mi perfil si querés seguir aprendiendo de street lifting, y si estás repodrido de hacer todo esto por tu cuenta, escríbeme la palabra coaching por Instagram y nos ponemos a hablar a ver si te puedo ayudar. Les mando un saludo y los veo en futuros torneos.